Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a, aprovechando, estaba vestido de la manera del vídeo anterior y graba uno, pues ahora voy a grabar otro, aprovechando que tengo los focos aquí montados, el tinglado, la cámara de vídeo y he dicho, bueno, pues otro capítulo de para vosotros, jugadores. ¿Y de qué vas a hablar hoy para vosotros, jugadores? Pues voy a hablar del desarrollo de los videojuegos. Un videojuego no se hace de la noche a la mañana, eso es lógico, ¿no? Lo debéis de entender. Hay un equipo de gente muy grande, depende también del proyecto. Claro, un juego indie que lo hace un solo jugador, una sola persona, evidentemente puede llevarle más tiempo, menos tiempo, pero no es lo mismo que un triple A que hay un equipo de 300 personas. Está claro. Un juego que hace una sola persona, a lo mejor con un motor gráfico de estos gratuitos o con programas de edición de videojuegos que hay como RPG Maker, alguna cosa de esas, pues a lo mejor se tira un año o 2 años para hacer el juego, pero hace el solo cuando puede, como puede y tal. Los estudios independientes, indie, a lo mejor son equipo de 5, 10, 20 personas o lo que sea, también pueden hacer un desarrollo de a lo mejor un año, 2 años, 3 años con su propio dinero o después de trabajar en un trabajo que tengan con sueldo normal y corriente, desarrollar el juego en un garaje, como hicieron los de Macintosh, Apple. Y luego están pues, los estudios ya más serios, aunque sean independientes, pero más serios, que tienen un presupuesto y van desarrollando el juego, pagando todos los meses a la gente. No lo hacen por la muerte, es su profesión, igual que los grandes estudios que hacen juegos AAA. Lo primero, para hacer un juego tienes que tener idea de qué va a ir el juego, ¿no? Tienes que hacer un planning, un storyboard, un guión, algo que diga, mira, el juego va de esto. Presentárselo al que te va a pagar, al inversor, o si puedes hacer un Kickstarter a la gente en general, al público. Oye, mira, esta es la idea. ¿Me aportáis dinero para poder empezar? Necesito tanto para poder hacerlo. Pues si un inversor, ya digo, un inversor, un banco o una empresa importante de videojuegos que decida financiarlo, o de consolas, pues decirle a Sony, a Microsoft, tal, tenemos un proyecto, tenemos esta idea, ¿nos pones el dinero? Sí, pues no, por lo que sea. O puedes ir a esto, al show, yo digo, un Kickstarter y tal. Y ahí se empieza a desarrollar el juego. Muchas veces el juego se desarrolla, se prevé que va a durar el desarrollo 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Hay juegos que han durado 7 años en desarrollarse. No que estén 7 años, estén trabajando 2 años, paren 2 y luego sigan en otros 3. No, que han tardado 7 años y han estado trabajando los 7 años. Y hay juegos que se hacen en 2 años, porque a lo mejor el equipo de gente es gigantesco, tienen ahí 600 personas que están trabajando y se lo pueden permitir acelerarlo a 2 años, aunque en los últimos meses estén a 16 horas al día, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Lo que es el juego en sí, la historia, dice, no, es que este juego tiene una historia muy profunda, muy interesante, todo esto. A veces el guión, lo que es la historia, lo que es el lore del juego y tal, se hace después de que se ha hecho el juego, porque el juego a lo mejor es muy básico, realmente es darse hostias o saltar por algún lado, o pegar tiros o lo que sea, y luego entonces ya le metemos a partir de eso pues una historia, entonces metemos las cinemáticas y hacerle un poquito de coherencia la acción que tiene el juego con la historia que estamos contando. Es así de triste y de real. Hay gente que se piensa, hay una gran historia y no, a veces la historia es una mierda o está incorporada de cualquier manera para encajar con lo que es el juego, que has decidido que mira, es que realmente el juego consiste en ir pegándole patadas a una pelota y matando a los enemigos que salen por frente. Si es un juego más complejo, una especie de juego de rol, a lo mejor hay que desarrollar misiones y aventuras y tal, a lo mejor ya interviene ahí el guionista antes. O incluso hay juegos que el guionista empieza antes de que el juego se empiece a desarrollar y ya parten desde cero. Pero bueno, hay casos para todo. La historia está. El desarrollo del videojuego, como ya he dicho, tiene un tiempo cuando se empieza y se prevé que termine. Luego hay los retrasos, problemas técnicos, el director del juego se va, hay una movida con la empresa que ponía el dinero, los inversores dicen hay que acortar a la mitad los plazos, o 1000 historias que pueden surgir, 1000 cosas, 1000 historias. En 4 años, evidentemente, cuando tú empiezas a desarrollar un juego hay una tecnología, ¿no? Claro, si tú desarrollas el juego para una consola, sabes que este año la consola tiene unas características, dentro de 4 años va a seguir teniendo las mismas, por lo menos hasta ahora, ¿no? Con esta nueva generación que sacan una consola a mitad de camino, ahí los planes se truncan un poco, pero en principio tú si programas para una consola, a no ser que salga la nueva consola
y ya tengas el desarrollo a medias y digas, no, hay que volver a empezar de cero y adaptarse a la nueva consola. Entonces el juego que iba a salir en el 2000, por ejemplo, el juego se empieza el 2014, tiene que salir en el 2017, y cuando llega el 2017, espera, no saques el juego porque hay que adaptar a la nueva consola. Entonces dicen, este juego que iba a salir para esta consola también va a salir para la nueva consola. Entonces llega al estudio y dice, no, pero hay que adaptar a la nueva consola. Entonces no va a salir en el plazo previsto, habrá que hacer otros 6 meses para hacer cambios, adaptarlo a la nueva consola y ya no va a salir. Eso funciona así. Ese es uno de los muchos problemas que pueden surgir. Otro problema que surge es que se hace versiones multiplataformas, es decir, este juego va a salir para Xbox, para PlayStation 4 y para PC. Entonces tienes que hacer un juego en general, algo que va a funcionar en todo, tanto en PC como en las consolas, ¿no? En las diferentes plataformas que esté diseñado. ¿Qué pasa con este problema? ¿Cuál es este problema? Que se hace si el desarrollo son 4 años, a lo mejor en los 2 primeros años ya has hecho el juego base, que funcionaría tal cual en PC y en las consolas. Pero la parte importante, lo que te va a llevar otros 2 años es la optimización. Y vas a tener un equipo que optimice para PlayStation 4, otro equipo que optimice para Xbox One, u otro equipo que optimiza para PC. O incluso puedes tener un solo equipo que primero trabajará en una consola, luego en la otra y luego en el PC. Lo ideal es tener un equipo para cada cosa, pero claro, dices, ya, pero el equipo de PlayStation 4 es muy bueno, pero el de PC son unos mantas. Y entonces ocurre eso de, es que el port de PC es una mierda. No, el port de PC no es una mierda, es que el equipo que se encargado del PC eran muy malos. Y no es un port, porque un port es un juego que ya está hecho, pensado y diseñado para una plataforma y hay que llevarla a otra al cabo del tiempo. Si el desarrollo es multiplataforma y desde el primer momento se pensó en una versión para cada una de las consolas, es eso, una versión, no un port, una portabilidad, portar un juego a otro sistema. Los ports realmente solo se puede aplicar a juegos que fueron diseñados exclusivamente o en concreto para una consola o 2 consolas, pero luego dicen, bueno, ya lo hemos desarrollado, funciona y ahora vamos a hacer una versión nueva, sería también una versión, pero adaptando lo que tenemos, sería un port, porque ya no se ha desarrollado de principio para esa plataforma, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema con este tema? Hay muchos, pero principalmente cuando tú desarrollas un juego para una consola como PlayStation 4 o Xbox One, tú sabes las características técnicas que tiene esa consola ahora y dentro de 3 años. Y no pasa nada porque tardes 3 años en desarrollar, porque no va a cambiar nada. Pero cuando empiezas a desarrollar para PC, de 1 año a 3, eso ha cambiado mucho. Cuando termines el juego, los PCs que hay en ese momento serán mucho más potentes que los que se hizo. Entonces, a veces, cuando desarrollas para PC, optimizas, y cuando ya llega la fase de optimización para PC, calculan para decir, bueno, ¿qué habrá dentro de 2 años o dentro de 3 en PC? Bueno, pues dentro de 3 años en PC, en vez de tener una gráfica de 8 GB, la tendrá de 16. En vez de tener una RAM de 8 GB, tendrá una RAM de 32. ¿No? Y nos dicen, bueno, pues vamos a tirar para arriba, es decir, hacen un desarrollo, una optimización pensando en un ordenador que será lo que habrá dentro de 3 años. Ocurre que luego llegan los 3 años y la tecnología no ha avanzado tanto, o has hecho un desarrollo de software para unos ordenadores que solo tienen un 5% de la población. La has cagado, pero con toda la de la ley, la has cagado a fondo, porque acabas de hacer un aparato, o sea, un software que no va a funcionar en casi ningún ordenador. Puede pasar al revés, que sea muy conservador y diga, bueno, no creo que avance mucho la tecnología en 3 años, y tires por lo bajo, la gama alta, media, tirando a gama media de esa época, y un poquito tirando mejor, o algún filtro añadido, lo que sea, a los 3 años. ¿Qué pasa cuando llega a los 3 años de desarrollo de ese software? Pues que te va a quedar antiguo, aunque sea nuevo. O sea, no, es que ha salido en el 2018. Sí, pero parece del 2016. No, es que es del 2016 porque se desarrolló pensando que la tecnología no avanzaría tanto. Entonces, con los PCs es muy complicado acertar. Aparte de que un PC es un sistema abierto, entonces puede cambiar las configuraciones de 1000 cosas. Puede ser el procesador Intel o AMD, la gráfica puede ser NVIDIA o AMD, se puede combinar de cualquier forma de todo eso, y luego las características técnicas, tanto de memoria como capacidad del bus de datos,
como capacidad de procesamiento, los núcleos del procesador, la potencia de la tarjeta gráfica, los núcleos de la GPU, de la tarjeta gráfica, te van variando. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que programar de tal manera que el programa funcione en un ordenador de mierda y en un ordenador de alta gama, ¿no? Desde lo más bajo hasta lo más alto. Y tienes que establecer un mínimo, decir, este es el mínimo para jugar y este es el óptimo. Y el óptimo no quiere decir que sea lo mejor, que todavía se podía mejorar más, pero ya no, ya digamos que ellos piensan que si tú tienes un ordenador mucho más potente, bueno, pues de lo que ya hay, lo desarrollará mejor porque ese ordenador va a poder mover ese juego tranquilamente sin ningún problema. Pero ya no hay un desarrollo superior, no hay un desarrollo pensado para el ordenador de alta gama. Optimizar para PC lleva mucho más trabajo, muchísimo más trabajo que las consolas. Si se dedica mucho tiempo a optimizar a las consolas o sea, si por ejemplo hay un solo equipo que primero optimiza una consola, luego en otra y luego el PC, a lo mejor cuando llega la hora de optimizar el PC se ha quedado muy poco tiempo y requerirían el doble o el triple de tiempo. A veces lo que se hace es que se saca el juego de consola primero y un poquito más tarde el de PC. ¿Por qué? Porque el de PC requiere más tiempo de optimización, y si es una empresa seria que hace la optimización de ese juego y quiere que en PC salga mejor que en consolas, va a dedicarle más tiempo y va a dar margen. Y con los ingresos que tienen cuando han sacado los juegos de consola, pueden pagar el desarrollo de la optimización del PC, echándole más tiempo, más horas de desarrollo, más horas de trabajo para sacar una versión mejor. Pero eso no lo hacen todas las empresas. Luego nos encontramos con que hay juegos que están más optimizados para consola que para PC, pero esos son los menos. Lo que hay, la mayoría de los casos es que está mejor en PC que en consola, pero de eso no se habla de lo negativo. Hablar de lo positivo parece que nos da alergia. Es decir, casi todos los juegos son mejores en PC que en consolas. Esa es la realidad, pero nos vamos a los casos puntuales donde ha sido al revés, que el PC ha sido una mierda y las consolas ha sido una maravilla. O por lo menos funciona, que eso ya es mucho decir en algunos juegos. Y vuelvo a decir, el mismo problema es que si tú empiezas el desarrollo en el 2016 para un juego del 2020, los ordenadores del 2020 no van a tener nada que ver con los ordenadores del 2016, porque habrá ordenadores del 2020 que serán auténticas, o sea, los computadores de la NASA, que suelen decir, ¿no? Y claro, pues tienes que estar programando en función de, ¿cómo será el ordenador del 2020? O ir adaptándote a lo que vaya saliendo, o sea, adaptando el programa según se va desarrollando a la nueva tecnología que vayan incorporando en los ordenadores. Pero ten en cuenta que hay ordenadores que todavía seguirán funcionando desde el 2012 en el 2020 y querrán que los juegos funcionen. Y los juegos funcionarán posiblemente. Quizás funcionen los juegos de un ordenador del 2012 con un juego del 2020. Es muy probable. Ahora sí, con los gráficos al mínimo, todo al mínimo. Pero se podrá jugar. ¿Vale? Entonces, en esto del desarrollo de los videojuegos luego hay muchas historias que hay gente que lo toma como referente para mentir y para tergiversar la realidad. Las consolas no limitan a los PCs, son los propios PCs. La inmensa mayoría de la gente tiene un PC Warndongi, un PC de 600 euros, 800 euros como mucho. Entonces, claro, no es de alta gama eso, es más bien de media baja. 800 euros tirando un poquito a media y de 600 tirando un poquito a baja. Y claro, esos ordenadores pues tienen muchas limitaciones. Cuando metes el juego no te tira, tienes que empezar a quitar opciones gráficas y a la gente le revienta. ¿Qué era? Porque quería tenerlo todo a ultra. Yo quiero verlo a 4K en ultra en un ordenador de 600 euros. No vas a poder, igual que no vas a poder en una consola. Xbox Scorpio tiene una equivalente a tarjeta 1070 GTX un poquito por debajo. ¿Qué va a ocurrir? Que no va a poder tirar muchos juegos en 4K, y si los tira va a ser en 30 FPS, pero nativos ya veremos. Seguramente habrá juegos que no podrá directamente, porque ya no puede en PC, fíjate, en la consola. Pero bueno, de ilusión también se vive, es lo que hay. Entonces es eso, los desarrollos de los juegos se piensan de aquí a 4 años y hay que calcular más o menos lo que habrá. Ya digo que en consolas no hay problema porque seguirá siendo la misma consola y podrás desarrollar, optimizar para esa consola aunque se haga dentro de 4 años. Pero para el PC no. Para el PC habría que estar adaptándose el programa en las mejoras que van surgiendo para tenerlo más o menos al día. Y siempre al final habrá que optimizar la optimización de últimos meses a marchas forzadas para dejar un producto decente. Pero esto la gente no lo entiende, no lo quiere comprender. El hardware va más rápido que el software.
Se siguen utilizando lenguajes de programación de hace 20 años, por ejemplo. Y el software ahora, los software se utilizan lenguajes de alto nivel, no se utiliza lenguaje ensamblador, lenguaje máquina, se baja a bajo nivel, porque se podría hacer para las consolas, pero incluso con las consolas no se hace. Ni siquiera se programa con una PC, con una aplicación para la consola, no, se programa en un motor gráfico y sobre ese motor gráfico haces todo y ya no tienes que preocuparte de lo que tenga un aparato tenga otro, porque el motor gráfico es genérico y lo lleva y lo maneja todo. Y el motor gráfico es vital, es fundamental, es la pieza clave para un programa, para un juego. Y cuando un motor gráfico es carísimo, es la pieza más importante de la ingeniería de software en cualquier desarrollo, el motor gráfico. Si veréis que cuando dicen el juego tal está basado en motor gráfico Frostbite, por ejemplo, o un motor gráfico que es antiguo pero funciona muy bien, por ejemplo. Pero tenemos ejemplos recientes, ¿no? Battlefield 1 tiene Frostbite y el Titanfall utiliza el Source o alguno de estos, no sé, utiliza uno antiguo pero adaptado a los tiempos modernos. Y esto es todo, no voy a dar más brasa. Si queréis investigáis en internet, esto que os estoy contando es así, como os he dicho. Bueno, pues me he equivocado, pues yo tengo la verdad absoluta. Pues me he equivocado, pero vamos, más o menos creo que no me he equivocado en lo que he dicho. Y si tenéis más, queréis informaros más, saber más, pues mirar en internet, buscar esto que os cuento y lo veis por vosotros mismos. Venga, hasta luego. Adiós.